Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión, para el debate, para las entrevistas y el análisis en el Canal Capital, que es el canal público de todos los bogotanos. Gracias a quienes nos ven en nuestra ciudad, en Cundinamarca y en el resto del país. El sector salud siempre ha sido uno de los más complejos en la ciudad de Bogotá, con una serie de situaciones en las que los ciudadanos han demandado mejores servicios, especialmente en lo que tiene que ver con la EPS Capital Salud, una entidad que al inicio de esta administración estaba prácticamente quebrada, con una deuda que superaba los 600.000 millones de pesos y que hoy tiene muchos hechos importantes para contar. Por eso nos acompaña esta noche en Opina Bogotá el secretario de Salud de Bogotá, Luis Gonzalo Morales. Secretario, es un gusto tenerlo aquí. ¿Cómo está? Igualmente, Erika, muy buenas noches y un saludo a todos los televidentes de Canal Capital, Bogotá Opina. ¿Qué pasa en este momento con la EPS Capital Salud, que tiene más de 1.200.000 afiliados entre la ciudad de Bogotá, el departamento del Meta, y que evidentemente han padecido a lo largo de muchos años las dificultades de pertenecer a esta entidad? Mire, es la mejor demostración de que cuando hay voluntad política y se quieren hacer las cosas, se puede. Como tú lo decías, Capital Salud es una entidad que recibimos con un déficit cercano a los 600.000 millones de pesos y lo peor, estaba entre las 25 EPS, ocupaba el puesto 25 como de las peores calificadas por los usuarios, según la encuesta que hace el Ministerio de Salud. La buena noticia para los bogotanos y especialmente para los afiliados a esta entidad, cerca de 1.200.000 personas pobres, es que terminando este año vamos a entregar Capital Salud 0 kilómetros, sin un peso de deuda vencida, ni con los hospitales privados, ni con los hospitales públicos. Es un logro de verdad histórico. Y lo más importante es que ya, según la última encuesta que hizo el Ministerio de Salud, este año los usuarios nos están calificando entre las 10 mejores EPS del país. Es una clara demostración de que sí se puede cuando hay voluntad política. ¿Cómo se logra esto? Sabemos que se invirtieron recursos muy importantes en ese proceso de sanear la entidad, pero evidentemente se tuvieron que adelantar muchas otras acciones para mostrar los resultados que hoy evidencia Capital Salud. Claro, desde hacer una reestructuración interna para hacerla mucho más eficiente, prestarle mucha más atención a lo que es el servicio al ciudadano, gastarnos prácticamente buena parte de los recursos en mejorar la atención. Todavía falta mucho por mejorar, sin ninguna duda, y haciendo una capitalización, haciendo una racionalización en las contrataciones, buscando tener una muy buena relación con los hospitales, tanto públicos como privados, y la capitalización, que asciende a una suma cercana a los 300.000 millones de pesos. Sin lugar a dudas son recursos importantes, pero claro, destinados, invertidos al mejoramiento de algo que es básico, que es la prestación en la salud de los habitantes de Bogotá, en la calidad de la salud. De todos modos, no solamente Capital Salud, secretario, tuvo un proceso de reestructuración importante. Recuerdo cuando comenzaba usted en este cargo hace casi 4 años, la meta era lograr una reestructuración por subredes. Muchos sectores en ese momento señalaban, eso no es fácil, eso no será sencillo. Sin embargo, fue una iniciativa que se lleva al Consejo, se aprueba y comienza a darse. 4 años después, ¿qué ha pasado con ese proceso? Sí, mire, eso es, hay que decirlo, una tarea titánica, muy compleja, tomar 22 hospitales, 22 instituciones, con todo lo que eso implicaba, con todo lo que se sabía de estas instituciones, que por todo el mundo era conocido, que cada una de ellas tenía un dueño político que se lucraba de ellas, lograr hacer esa fusión, crear 4 grandes subredes, organizar administrativamente estas entidades, reducir esas plantas de personal, especialmente de personal administrativo, que no se necesitaba, pues fue una labor bien importante. El abril del 2016, esto ya estaba aprobado por el Consejo, sancionado por el alcalde, iniciamos todo ese proceso. Hoy podemos decir que tenemos ahorros por cerca de 170.000 millones de pesos, que es una cifra muy importante, dineros que se han invertido en mejorar la prestación del servicio, en contratar más personal asistencial, no tanto personal administrativo, y ha sido un proceso lento, que también le falta mucho por hacer, pero que igualmente
se constituye y cada vez se consolida más como un ejemplo para el país. Construir redes integradas de prestación de servicios, hacer un trabajo conjunto con la aseguradora Capital Salud del distrito y con otras dependencias de la alcaldía en otros programas. Es un ejemplo para el país y muchas entidades territoriales pues han venido a visitarnos y están haciendo lo mismo porque esto permite mejorar sin ninguna duda la prestación de servicios. Además, con unos enfoques en cada una de estas subredes para optimizar la prestación de servicios, ¿no? Para que no todos hicieran lo mismo, sino que cada uno se especializara en determinados servicios, en determinadas áreas. Sí, así fue y hemos avanzado bastante en ese tema. En el tema de las unidades pediátricas, ya tenemos funcionando prácticamente 4 unidades pediátricas especializadas. No tener eso como lo tenían antes, cerca de 34 lugares donde se atendían niños con una atención de muy dudosa calidad porque no había permanencia especialmente de los especialistas, lograr concentrar eso y la más reciente es la unidad pediátrica materno-infantil, del hospital de Meissen, 240 camas, con todo lo que se requiere, que se constituye en un hito para el sur de la ciudad, porque es que el sur de la ciudad no tenía esa clase de servicios. El hospital El Tintal igualmente, el hospital de San Blas, donde hay una, de La Victoria, donde hay una unidad, y la unidad materno-infantil del hospital de Suba, en lo cual seguimos trabajando. Igualmente en el fortalecimiento de las unidades de adultos, de pacientes crónicos, que es una población bien abundante, y en el fortalecimiento de lo que han sido las centrales de urgencias. Muchos sectores criticaron en su momento precisamente esta especialización, secretario Luis Gonzalo Morales, secretario de Salud de Bogotá, porque decían, entonces ya los padres tienen que ir de un lugar a otro a buscar un determinado servicio y eso les va a significar más costos en transporte, más costos en desplazamientos. Realmente, ¿qué tanto se le ha podido ayudar a la gente para que entiendan que hay determinadas zonas donde tienen que ir a buscar esos servicios? ¿O realmente ustedes han visto que sí los han afectado al tener que realizar esos desplazamientos? Porque Bogotá es una ciudad muy grande. Todo lo contrario, Erika. Antes la gente le tocaba ir a un centro de primer nivel, de ahí lo remitían al de segundo, de ahí lo remitían al de tercer nivel. Ahora la ventaja es que tú solamente en un solo lugar, en un solo sitio, en una sola unidad especializada vas a encontrar todo. Estamos hablando de los servicios hospitalarios, de hospitalización, de cirugía, de cuidados intensivos, porque en el tema de la consulta especializada lo que hicimos fue al revés, la sacamos de un solo sitio que estaba en los hospitales y la llevamos a todos los barrios. Hoy tenemos 40 centros de atención prioritaria funcionando, que es de alguna manera lo que más le demandaba a las personas, irse hasta el hospital de uno al otro. Ahora tenemos los centros de atención prioritaria, los CAPS, donde tenemos las especialidades, todas las especialidades, y donde entonces eso está más cerca de la gente. Eso le ahorra tiempo a las personas, eso le ahorra dinero, encuentran más fácil. Y en el caso que tú mencionas, la parte de hospitalización, ese era el famoso paseo de la muerte. El paciente que lo llevaban en un taxi de un sitio para el otro porque no había en ese lugar lo suficiente en tecnología, en especialistas. Ahora todo eso lo concentramos, entonces ya el paciente llega donde es y ahí va a encontrar absolutamente todo lo que necesita. Es decir, la ambulancia ya sabe a dónde llevarlo, si es una persona que tiene una determinada dolencia o si es un niño que tiene una determinada afectación y necesita una atención prioritaria, más que atención prioritaria, una atención de urgencia. Por supuesto, y ya que tú mencionas, pues parte de la reestructuración estuvo en crear 2 unidades especializadas, en sacar el decreto sobre el sistema de emergencias médicas que le puso orden, que ya vamos muy avanzados a lo que era el funcionamiento de las ambulancias, que le exige a toda ambulancia tener una geolocalización, tener un radio de comunicaciones, para que cuando recojan un paciente deben preguntar por radio para saber a dónde lo llevan y no ponerse a voltear por toda la ciudad o llevarlo a un sitio donde muy seguramente, como ocurría en el pasado, no tenían los recursos, entonces el paciente empezaba en el famoso paseo de la muerte, que muchas veces terminaba con el fallecimiento del paciente. Déjeme volver al tema de los CAPS, 40 CAPS, que era precisamente el anuncio hace 4 años. Usted decía, vamos a hacer o se van a descentralizar determinados servicios en la ciudad con 40 centros de atención prioritaria.
para que la gente vaya en una primera atención y así de alguna u otra manera descongestionar las urgencias. ¿Qué tanto ha servido, qué tan útil ha resultado dentro de este tema tan complejo en Bogotá? Durante la campaña que personalmente yo estuve con el alcalde Peñalosa, esa era una queja repetitiva. A todos los sitios donde llegábamos decían, hagan algo, pero no puede ser que tengamos que hacer fila desde las 2 y 3 de la mañana en un solo hospital para pedir una cita. Eso es algo que hay que trabajar. Desde ese momento se propuso la estrategia de los centros de atención prioritaria. Hablamos de poner rápidamente en marcha una buena cantidad de ellos. Dijimos que íbamos a poner 40 en marcha, que íbamos a construir igualmente como edificaciones nuevas. Vamos a dejar 20 en proceso de construcción. Pero los CAPS finalmente se constituyeron en espacios descentralizados para que la gente pudiera pedir cita y acceder a la cita. Anteriormente teníamos 13 sitios en Bogotá donde se daba atención, citas y atención especializada. Hoy tenemos cerca de 107 sitios donde se dan citas y donde hay atención especializada. Eso permite mostrar hoy de que ya prácticamente nadie volvió a ver las filas que se veían en el hospital de Kennedy. Eso era permanente la queja de los ciudadanos, las notas de prensa, donde se mencionaba evidentemente la gente, adultos mayores, desde las 2, 3 de la mañana, muchas veces lloviendo. Eso se acabó, eso es una cuestión del pasado, conjuntamente con otras estrategias como el call center único que ya tenemos funcionando, la historia clínica digital, que igualmente permite facilitarle las cosas a los ciudadanos. Bueno, vamos por partes, porque usted se me adelanta, pero en este tema de los CAPS, ¿qué tanto, y déjeme insistir en ello, ha servido para descongestionar el tema de las urgencias? Porque aquí nosotros nos sentimos mal por cualquier circunstancia y vamos a que nos atiendan en urgencias, quitándole la posibilidad a otra persona que quizás requiera una atención mucho más puntual en ese sentido. Sí, eso es cierto. La congestión en los servicios de urgencias, en buena parte es lo que tú dices. Uno va a un servicio de urgencias y más de la mitad de las personas que están ahí no tienen una urgencia vital. Se pueden atender en otro lugar. Lo que sucedía es lo que tú dices. Como no habían centros ambulatorios con horarios extendidos que funcionaran inclusive sábados y domingos, con los especialistas, entonces lo que hacía la gente era que se iba para esos hospitales y los congestionaba. Las urgencias estaban entonces a reventar y lo que han hecho los CAPS es precisamente, la mayoría hoy tienen horarios extendidos, todos tienen especialidades, todos tienen toma de muestra del laboratorio, entrega de medicamentos, algunos de ellos tienen imágenes diagnósticas. Entonces todo eso que antes se hacía solamente en 13 sitios, hoy se está haciendo en cerca de 100 sitios diferentes y eso ha permitido entonces que la gente no se vaya a congestionar las urgencias. Ese es un problema no solamente del sector público, es también del sector privado porque es necesario contar con mejor infraestructura y eso es lo que estamos haciendo, la inversión en obras que está haciendo el alcalde Peñalosa, más de 2.5 billones de pesos en obras de infraestructura, algo que no se había visto en los últimos 40 años. Ningún alcalde había hecho una inversión social tan importante en este sector. Eso nos va a ayudar todavía mucho más a que se reduzca la congestión que tienen los servicios de urgencias. Porque es una realidad, los servicios de urgencia del distrito, tanto públicos como privados, siguen teniendo una congestión importante. Están funcionando los CAPS y demás, pero claramente pasa como con los servicios de Transmilenio. La infraestructura se ha quedado pequeña frente a la demanda de los muchos usuarios que incluso eran de algunas EPS que ya no están prestando servicio. Tenemos también la población migrante venezolana. Todo eso suma a que esas urgencias no terminen del todo de tener esos índices prácticamente de hacinamiento. Claro, mire, cuando hace 20 años tenemos hoy la misma infraestructura hospitalaria en número de camas y de servicios de urgencias que hace 20 años, cuando Bogotá no tenía unos 5 millones de habitantes. O sea, nos quedamos congelados en el tiempo en infraestructura y pues obviamente la población siguió creciendo, más los fenómenos migratorios que han impactado de manera importante en la demanda de servicios de Bogotá, especialmente de urgencias, y había que hacer ese esfuerzo. Nos teníamos que desatrasar y yo creo que esto está sentando una muy buena base
para que en el futuro pues tengamos una mejor atención. Eso no lo vamos a ver ahora, eso lo va a ver el próximo alcalde. El próximo alcalde prácticamente va a estar inaugurando CAPS, va a estar inaugurando centrales de urgencias, hospitales nuevos durante los 4 años de su gobierno, pero eso nos satisface mucho, porque este proyecto de salud que se hizo claramente era un proyecto para la ciudad, era un proyecto de largo plazo, así nosotros no fuéramos a ver ninguna de esas obras. Los CAPS, déjeme precisar eso, secretario, ¿los CAPS todos van a funcionar o están funcionando ya? Me dice usted que son 40, ¿están funcionando en edificaciones nuevas o se está avanzando en esas construcciones? No, los CAPS que hay ahora, y yo creo que hay que hacer una claridad, en el plan de desarrollo claramente está planteado como una estrategia de choque para descongestionar tanto las filas como las urgencias en los hospitales. Era una estrategia de choque y lo que hicimos es en algunos casos remodelar, en algunos casos utilizar instalaciones viejas, en su mayoría no, en la totalidad son instalaciones viejas o que remodelamos o que ajustamos, pero que tienen especialistas y que tienen servicios que anteriormente no tenían. Pero en este momento nosotros, como le decía, vamos a dejar en construcción 20 CAPS, que ya quedan financiados, que quedan con diseños, que quedan con contratación, y dejamos otros 10 adicionales. Eso sí, edificaciones nuevas, dejamos otras 10 adicionales para que la próxima administración continúe con ellos. Estamos hablando entonces de 30 edificaciones nuevas que se le dejan a la ciudad en proceso de construcción, y pues gradualmente los que tenemos hoy, que son instalaciones viejas, pues se van a ir sustituyendo los unos por los otros. Para que se fortalezcan, se robustezcan precisamente esos servicios. Hablaba usted hace un momento de las ambulancias, la guerra de las ambulancias que desafortunadamente también cobró muchas vidas en la ciudad de Bogotá. Eso se empezó a regular y se empezó a sancionar para que la gente efectivamente tenga en cuenta que ese es un servicio, y sobre todo quienes prestan ese servicio, que es un servicio que marca la diferencia entre la vida y la muerte de una persona. Sí, por supuesto, Bogotá tiene hoy cerca de 700 ambulancias, entre públicas y privadas. Nosotros estamos organizados en dos grandes centrales, una en el sur, otra en el norte, donde tenemos de manera permanente cerca de 86 ambulancias, 43 en el sur, 43 en el norte. Se sacó un decreto, y ese decreto pues básicamente le exige que todas las ambulancias que rueden en la ciudad tienen que tener un equipo de geolocalización y un radio de comunicaciones. Nosotros tenemos una gran pantalla de control en el Centro Regulador de Urgencias y tú puedes ver en esa pantalla cualquiera de esas ambulancias, de esas 700 ambulancias, en qué lugar están ubicadas, si se están moviendo, a qué velocidad, nos podemos comunicar con ellas y coordinar mucho mejor la respuesta en caso de emergencias. Eso no lo teníamos anteriormente. No solamente eso, sino que esto era un completo desorden. Eso nos ha permitido que hoy tengamos cerca de 85% de las ambulancias bajo ese sistema de control. Ha habido una excelente respuesta de la mayoría de estas empresas, han colaborado, y ya llevamos hoy, al día de hoy, llevamos cerca de 80 ambulancias sancionadas. Algunas de ellas llevadas a patio porque no cumplen con los requisitos de tener un radio de comunicaciones para poder coordinar, de tener un geolocalizador o sencillamente de no estar habilitadas y no cumplir con los requisitos que se exigen. Se logró controlar que las ambulancias transitaran por donde toca y no muchas veces infringiendo una serie de normas cuando muchas veces no llevan paciente por los carriles exclusivos de Transmilenio. Sí, todavía lo vemos, pero ya empezaron a darse cuenta porque ya es un número importante la multa por invadir el carril de Transmilenio o la multa por operar sin tener estos requisitos, pues es importante, y ellos ya se dieron cuenta que hay que cumplir con las normas para poder prestar un mejor servicio y para que todos los ciudadanos entonces podamos disfrutar de este servicio de una mejor manera. Poner en cintura a las ambulancias, que no parecía un tema sencillo. Otro asunto que es muy importante, secretario, y es lo que tiene que ver con la digitalización de todo el tema de historias clínicas en Bogotá. Usted nos decía hace un punto que no fue fácil llegar a reestructurar, a convertir esos 22 hospitales en 4 subredes para articular mejores esfuerzos, para lograr optimización de recursos económicos, y suponemos que eso fue el principio de este punto al que se ha llegado, que ya
usted va a un médico en una determinada subred, así esté usted en otra parte, haya sido atendido en otro hospital, y saben cuál es su historia clínica. Así es. Es una maravilla, la verdad es que es un avance. Eso es un avance enorme en la atención, no solamente en la seguridad, en la integralidad, porque el médico puede ver todo lo que tú tengas sin necesidad de pedir una fotocopia. Eso ya está funcionando. Eso ya está funcionando. Eso lleva menos de un mes funcionando, ya llevamos cerca de 90.000 personas registradas que ya tienen sus historias y eso va a crecer rápidamente. Eso permite muchas cosas. Permite primero la historia clínica, independientemente de donde tú la tengas, se puede acceder a ella a través de cualquier aparato inteligente. Hasta desde un celular te pueden chequear tu historia clínica. Eso facilita el tema del agendamiento. En este momento se puede hacer agendamiento de citas de medicina general a través de esa plataforma virtual. Las autorizaciones pasaron ya a ser virtuales. No hay por qué hoy pedir autorizaciones, o sea, que la gente vaya a un punto de atención a hacer una fila para que le pongan un sello y le autoricen una cita con un especialista, una radiografía. Eso se acabó, porque la plataforma permite hacerlo de manera virtual. Cuando el médico ordena, eso queda inmediatamente en la nube y queda automáticamente aprobado. Y finalmente la entrega de medicamentos, que es lo otro que permite hacer la plataforma. Cuando te dan tu fórmula, cuando el médico te entrega tu fórmula, la fórmula le llega inmediatamente al proveedor de medicamentos y a través de la misma plataforma, mediante un mensaje de texto que te va a llegar al celular o al correo electrónico, te van a indicar en dónde puedes reclamar tu fórmula, para no ir a hacer fila en 3 o 4 sitios diferentes, buscando un medicamento, a ver si lo tienen aquí, que lo tienen allá, y eso le facilita el tiempo, es comodidad, es calidad de atención, pero igualmente al médico y a todo el personal de salud le permite trabajar de una manera mucho más segura porque tiene todo a la vista de lo que es la situación del paciente. Como usuario de la red pública, ¿qué tengo que hacer para que mi historia esté digitalizada? No, nada, simplemente el día que tú vayas, ese día, si tú llevabas, por decir alguna cosa, un año sin ir, si vas a partir de ese día, cuando el médico abra tu historia clínica otra vez, eso va a quedar automáticamente ya en la nube, va a quedar registrado. Pero muy importante, Erika, esta es una plataforma pública que tiene capacidad para 8 millones de pacientes. Nosotros ya estamos en un piloto con 2 instituciones privadas y aspiramos que la próxima administración, ojalá, todos los bogotanos, no importa si están en el régimen subsidiado, el contributivo, si están afiliados a Capital o a otra entidad, pues puedan entrar y utilizar esa plataforma, porque para eso se construyó la plataforma, para poder tener un registro y un control y una mejor atención, no solamente de lo público, sino igualmente de lo privado. En esa plataforma se pueden agendar citas, secretario, pero también en el call center. ¿Cómo va el call center? El call center es una de las estrategias que se puso en marcha desde un principio. El call center debió haber arrancado igualmente con la plataforma, pero se necesitaba el call center para poder atacar de raíz el problema de las filas y la congestión. El call center hoy va muy bien. Hoy estamos atendiendo cerca de 500.000 llamadas mensuales. 500.000 llamadas mensuales. Hemos asignado más de 2 millones de citas, hemos atendido más de 5 millones de personas en lo que va a través de este call center. Tenemos 340 agentes contestando y ahora con la plataforma pues mejora mucho más la atención porque ya se puede geolocalizar la persona y se le puede ofrecer la cita en cualquier lugar, lo que no se podía hacer anteriormente, como tú lo mencionabas. Anteriormente esto era un caos. Yo lo describía cuando llegué como la Torre de Babel, 22 hospitales y en los 22 hospitales habían 56 software diferentes que no hablaban entre sí. Entonces aquí lo único que quedaba era ir y sacar una fotocopia de la historia, porque no había manera de que los software hablaran entre sí. Hoy estamos todos conectados y eso es una enorme ventaja. Igualmente en el control que vamos a hacer de la facturación, en el control de las enfermedades, en todo lo que ayuda a tener un mejor sistema de salud. Bueno, sin duda, esa parte de la digitalización que nos pone a tono con los grandes avances tecnológicos del mundo, ese es el camino, pero como decíamos también hace un momento, se necesita infraestructura porque Bogotá se ha quedado rezagada frente a ese tema.
Sabemos que hay un proceso en curso con 3 hospitales muy importantes que se necesitan en distintas zonas de Bogotá. ¿Para cuándo habrá noticias en ese sentido? 3 hospitales nuevos, completamente nuevos, la terminación y ampliación de 2 hospitales y 20 centros de atención prioritaria es la inversión que hace el alcalde Enrique Peñalosa en salud, 2.5 billones. Los 3 hospitales son el hospital de Usme, que va a estar ubicado, es una localidad, es una de las localidades más grandes de Bogotá, la de más crecimiento, 700.000 habitantes, y no tiene ningún hospital, ni público ni privado. Va a tener un hospital de tercer nivel de complejidad, de 220 camas. En este momento la licitación está en curso, se precalificaron cerca de 12 empresas interesadas en construir este hospital y nosotros esperamos que en los primeros días de diciembre se adjudique esta licitación, los recursos están asegurados, todo está listo, el lote, los diseños, todo, y se pueda entonces el año entrante comenzar la construcción de este hospital, que muy seguramente se va a terminar a finales del gobierno que empieza ahora en enero. 2022, 2023. 2023. 2023. Finales de 2023. El siguiente hospital es el hospital de Bosa, igualmente una de las localidades hoy, no solamente de las más grandes, que no tiene hospital, que tenía un hospital público únicamente con 35 camas para una localidad de 700.000 habitantes, que es una localidad de enorme crecimiento y que va a seguir creciendo porque por ahí cerca va a estar la LO, va a estar la primera línea del metro, la primera estación, y que va a ser igualmente un hospital de tercer nivel de complejidad, 220 camas, igualmente está abierta la licitación, está en curso, todo va en proceso hasta ahora normalmente y esperamos que en diciembre se esté adjudicando esa construcción, recursos asegurados, todo listo. ¿Cuál de estas dos es la APP? La APP es ese, es esta, el de Bosa, que es una figura bastante novedosa. Es una figura novedosa para financiar el hospital, porque como no tenemos toda la plata hoy, la vamos a ir pagando durante 20 años, vamos a pagar. No es lo que están diciendo algunos. Cuando le ponen la palabra alianza público-privada, algunos dicen que eso es una privatización. Nada de privatización. Aquí lo que hay es que hay un privado que construye el hospital, que coloca la dotación, que mantiene el edificio, que mantiene la dotación del edificio, la cambia 2 veces durante el tiempo, y durante 20 años, que es lo que dura esta concesión, que hace la vigilancia y que hace el aseo. Eso es todo lo que hace el privado. La operación del hospital sigue siendo público, el hospital sigue siendo público, los médicos, las enfermeras, todo sigue siendo público. Eso lo vamos a operar nosotros, la subred donde está ubicado este hospital, que es la subred suroccidente. Aquí no hay ninguna privatización, aquí lo que hay es que se le entrega por 20 años a un privado para que haga lo que hoy en cualquier hospital hacen los privados. Nosotros no tenemos servicios de lavandería ni de comida, nosotros no tenemos servicios de mantenimiento de equipos, eso se hace hoy con privados y lo que estamos haciendo es contratándolo por 20 años para que el hospital funcione de manera perfecta y no quede sujeto a los vaivenes que tienen estas instituciones, especialmente que cuando hay crisis se quedan sin presupuesto y cuando se quedan sin presupuesto no les hacen mantenimiento, se dañan los equipos. Aquí garantizamos que por 20 años va a funcionar. Escúcheme, doctor Luis Gonzalo Morales, en el caso del hospital de Usme, ¿la licitación contempla también la dotación? Sí, contempla la dotación, la construcción y la dotación del hospital. Y el tercer hospital, sí, Erika, es el San Juan de Dios. Finalmente, ahora sí de verdad, se va a iniciar el proceso de recuperación del complejo hospitalario San Juan de Dios. Es un lote que todos muy bien conocen, que está cerrado desde 2002, 2003, está cerrado, ya va a ajustar 15, 16 años cerrado. Ahí se va a construir un hospital de alta complejidad, donde está la torre, la torre vieja. Vamos a tener un hospital de 320 camas, vamos a tener un gran CAPS, un centro ambulatorio. En otra parte de la construcción vamos a tener una central de urgencias, una super central de urgencias en el centro de la ciudad, y igualmente es un proceso que está en curso y que para los primeros días de diciembre esperamos adjudicar la construcción. Ese es un hospital que igualmente es construcción y dotación del hospital.
Pero también dentro de esta infraestructura está el tema de Kennedy. Sí. De la torre de urgencias de Sí, Kennedy, no. que se había quedado ahí también de manera Sí, indefinida sin resolverse. Hemos tenido que superar una enorme cantidad de obstáculos. Esta es una obra abandonada hace más de 8 años, 10 años, una obra inconclusa, una obra con problemas legales, penales, hay gente en la cárcel por eso, hay igualmente demandas, dejaron un sótano a medio hacer, lleno de agua, eso ha tenido miles de problemas, pero ya estamos muy cerca. Yo creo que en 15, 20 días vamos a estar anunciándole a la ciudad y mostrándole el diseño definitivo, porque va a quedar una espectacular torre de urgencias. Entre camillas de observación, entre camas de cuidados intensivos, entre camas de hospitalización, esa torre de urgencias, 12.000 metros, va a tener cerca de 220 camas. Va a ser, yo creo que lo más moderno que tiene la ciudad en cuanto a centrales de urgencias, muy bonita, con una fachada espectacular, con unas construcciones espectaculares. Hay que decir igualmente, eso tenía un diseño contratado, ese diseño contratado no servía, y todo eso hizo parte entonces del trabajo que hemos venido haciendo. Está financiada, están garantizados los recursos, está firmado el contrato, y nosotros esperamos que antes de terminar el año ya veamos ahí maquinaria haciendo lo que va a ser esta espectacular central de urgencias de Kennedy, que es como el centro, esa es una de las localidades más grandes de Bogotá, 1,5 millones de habitantes, pero que se convierte como en el centro de una buena parte del sur, donde confluye mucha parte del tema de trauma, del tema de urgencias. Esto entonces, usted me dice, doctor Luis Gonzalo Morales, secretario de Salud de Bogotá, que podría estar adjudicado antes de que se acabe este año, antes de que deje esta administración. No, ya está adjudicado, ya está firmado el contrato. Lo que estamos ahora es en el ajuste de los diseños finales. En el caso de la Kennedy, torre de Kennedy. ¿Y lo demás? Ya está financiado, está firmado el contrato, eso ya se hizo la licitación se adjudicó. Lo que queríamos ver todos era las máquinas adentro, ya trabajando específicamente, pero nos han resultado algunos inconvenientes. Hubo que hacer un análisis prácticamente de todo ese sótano viejo, de las columnas. Encontramos columnas que no cumplen con los requisitos, hay que hacer un reforzamiento, hay que llenar unos huecos que hay por los alrededores, pero eso creemos que ya está superado. Yo creo que antes de 15 días vamos a tener máquinas y en 18 meses vamos a tener esa torre de urgencias completamente terminada y dotada. En 18 meses el tema de la torre de urgencias de Kennedy y lo que es Hospital Usme, Hospital Bosa y Hospital San Juan de Dios, se dejan adjudicar la licitación, de final de año. Y financiados, que es lo más importante, financiados en su totalidad. No es como hicieron aquí con algunos hospitales, que dieron la cuota inicial y con la cuota inicial hicieron el hueco y dejaron el hueco. Esto son obras que están completamente financiadas en su construcción y en su dotación. Obras que claramente necesita la ciudad. Pero además de todo ese tema de reorganización, de reestructuración, de poner en cintura muchos servicios, como por ejemplo el de las ambulancias, de garantizar el tema de la infraestructura para reducir ese hacinamiento en urgencias y prestar muchos más servicios, CAPS y demás, hay un asunto que es verdaderamente importante, y es lo que tiene que ver con los casos de desnutrición. Los casos de los niños en Bogotá, en zonas incluso muy vulnerables, doctor Luis Gonzalo Morales, cómo se ha venido atacando esa problemática, ese fenómeno que desafortunadamente había costado vidas, niños que morían en Bogotá por temas de desnutrición. Sí, este es otro de los grandes logros de esta administración en salud y en lo social, digámoslo así, 0 muertes por desnutrición. Durante esta administración vamos a completar prácticamente todo el tiempo sin que tengamos niños muertos por desnutrición. Esto fue algo que nosotros encontramos, contrario a lo que se dice, las muertes existían por desnutrición y se trazó una estrategia que es una estrategia conjunta y que yo creo que el éxito de esto no es en salud, es en haber abordado conjuntamente entre educación, integración, bienestar familiar, inclusive Policía Nacional, Policía de Infancia y Adolescencia, abordar este tema conjuntamente, identificar y crear todos los canales para identificar madres con problemas, madres solteras, madres adolescentes, madres desplazadas,
madres con bajo nivel educativo, madres maltratadas, son madres que tienen hijos desnutridos. Eso casi que es... Entonces, había la manera de identificarlos con todas estas entidades y nosotros tenemos en este momento en desnutrición crónica, en seguimiento, cerca de 2.500 niños y en desnutrición aguda cerca de 250. Lo que hacemos es un seguimiento permanente por todas las instituciones para que no se nos vaya a morir ningún niño de esos. Estar pendiente, ¿qué le pasa a la mamá que está dejando al niño solo, que no le está dando comida? Pues mirar cómo resolvemos eso. Inclusive hemos tenido que actuar con bienestar familiar y hacer restitución de derechos, quitarle el niño a una familia porque lo van a dejar morir o llevárnoslo nosotros para la unidad de recuperación nutricional que se creó en el hospital de Meissen. Es otro de los logros. Nosotros creamos una unidad de recuperación, la primera que tiene la ciudad, para hacerle manejo a estos niños que tienen desnutrición aguda y que están en riesgo de morirse. Es decir, desafortunadamente los casos de desnutrición se siguen presentando, pero el seguimiento ha evitado que esas realidades tan lamentables que están asociadas a toda la vulnerabilidad que usted nos ha relatado desencadene la muerte de uno de estos niños inocentes. Sí, y ahora tenemos el fenómeno de la migración y casi que de cada 2 niños migrantes que están llegando a Bogotá, 1 tiene desnutrición. Y esos son los problemas que hemos tenido más recientemente. Fue de público conocimiento, unos mellizos que vinieron de Venezuela, desnutridos completamente, los hospitalizamos y pues felizmente se están recuperando. Bueno, la verdad es que eso sí es un logro, un trabajo conjunto de distintas instituciones reconocidas a nivel nacional frente a lo que está haciendo Bogotá como una ciudad receptora de la población migrante venezolana y la atención que se está brindando. Me comentaban que el próximo año, en este momento hay 27.000 niños venezolanos que están estudiando y el próximo año ya han pedido cupo para 10.000 más, o sea, casi 40.000 niños a partir del 2020 estarán estudiando, niños venezolanos en el sistema de colegios públicos de Bogotá. ¿Y cómo va la atención, secretario Luis Gonzalo Morales, para esas madres gestantes, para esos niños que llegan en ese tipo de condiciones? Pues mire, y aquí lo más claro es que hay que atenderlos, porque si tú no los atiendes y solamente nos quedamos, como dice de alguna manera la ley, de que solo en caso de urgencia, pues lo que vamos a recibir es pacientes complicados, que al final pues nos van a costar mucho más la atención, pero que vamos a generar un drama familiar, un drama social para esas familias y que es mejor tenerlos estudiando que tenerlos en la calle, ¿sí? Es mejor tenerlos en un jardín que tenerlos en la calle. Eso para nosotros es más complejo, más costoso y por supuesto es una ayuda de verdad humanitaria a esta gente. Les hemos abierto las puertas, nosotros estamos atendiendo en promedio 240 partos de mujeres venezolanas por mes en Bogotá, lo que demuestra que hemos tenido una respuesta muy buena, que probablemente puede ser mucho mejor, pero que hemos tenido una respuesta, que el sector se ha estirado, que no hemos afectado la prestación de servicios a los bogotanos, a los colombianos, y que estamos dando una muy buena respuesta también a este fenómeno que pues hay que atender, fenómeno humanitario, que es mejor atenderlos bien que no dejarlos de atender porque se complican, salen más costosos, el problema es peor. Además con una inversión importante, con una destinación de recursos adicionales, que no se tenían contemplados en el inicio de esta administración. No se tenían contemplados, el Consejo de la Ciudad nos hizo una adición importante, estamos haciendo en el presupuesto del año entrante una adición importante, pero hay que hacerlo, estas personas aportan en su gran mayoría, le van a aportar a la sociedad, a la economía de Bogotá, y yo creo que eso hay que mirarlo por el lado positivo. Porque claramente este fenómeno no va a terminar. Hay otro punto que es clave también y tiene que ver con lo que decíamos antes, madres en ocasiones muy jóvenes que no están en capacidad de brindar atención a estos niños, que entonces empiezan a tener unos problemas de salud, entre ellos la desnutrición. Sin embargo, también se ha desarrollado una estrategia importante, también articulada entre distintas áreas, para reducir el embarazo adolescente en Bogotá, que es una realidad que trunca el futuro de muchas jóvenes y muchos jóvenes también. Sí, los resultados en este campo también son sobresalientes. La reducción en lo que llevamos hasta ahora es del 31% de embarazos en mujeres menores de 19 años,
cuando en Colombia nunca se había visto eso, nunca se había visto en tiempos anteriores una reducción de esa magnitud, porque es un tema central, porque embarazo en adolescentes es igual a trampa de pobreza. La mujer adolescente que queda en embarazo, la probabilidad de que repita es grande, e igualmente la probabilidad de que entre en un círculo de pobreza es muy grande. Además de que eso destruye una vida, pues no digamos que destruye, pero sí trunca las posibilidades de que una mujer pueda desarrollar su proyecto de vida, pueda estudiar, pueda trabajar, dejar los hijos para después, y que igualmente se convierte en una puerta de pobreza, en una puerta de prostitución, de actividades ilícitas, y por lo tanto era muy importante en un trabajo conjunto igualmente, y con la plataforma que se creó, Sexperto, facilitar el acceso a los métodos anticonceptivos, a la consulta anticonceptiva a los muchachos, a los adolescentes, y yo creo que eso ha sido igualmente un éxito del trabajo conjunto, coordinado, muy focalizado en ese tipo de poblaciones, que son por lo general poblaciones pobres, inmigrantes, víctimas de desplazados de violencia, y eso pues está mostrando los resultados. Para el final de año, la reducción del embarazo en adolescentes va a ser mucho más del 31%, lo que para nosotros y para toda Colombia pues es un logro histórico. Nunca habíamos tenido una cifra tan grande. Usted hablaba de la plataforma Sexperto. ¿Qué posibilidad hay? Bueno, comienza el empalme con la nueva alcaldesa, con Claudia López, con su equipo. ¿Qué posibilidad hay de que todas estas plataformas que se han venido habilitando durante estos últimos años puedan tener continuidad en la próxima administración? Porque al fin y al cabo son una herramienta tecnológica a la que jóvenes principalmente acceden, pero también todos los habitantes de la ciudad de Bogotá, para informarse sobre diferentes temas. Sí, las 5 plataformas que tenemos, Experto, una de ellas, pues el éxito es indudable. Ya hay una apropiación del público de estas plataformas, y son muy baratas. Relativamente la operación de una plataforma pública de estas es muy barata, son, digámoslo así, muy costo efectivas, el costo es muy bajo y la efectividad en lo que se quiere es bien alto, y lo que nosotros esperamos es que se continúen. Esto no son plataformas de una administración, estas son plataformas públicas para la ciudad, plataformas públicas que han demostrado su bondad, sus resultados, y que esperamos que se continúen. ¿Qué le diría, doctor Luis Gonzalo Morales, a su sucesora, frente a los enormes retos que tiene el sector salud en la ciudad de Bogotá, con tantos millones de ciudadanos demandando servicios de todo tipo? Hay que trabajar con una visión de largo plazo. Los problemas se acumularon durante mucho tiempo, y los problemas igualmente hay que resolverlos durante un periodo largo de tiempo. Hay que pensar mucho en la promoción. Yo le he escuchado a Claudia López, a la nueva alcaldesa, decir que ese va a ser el eje de su trabajo, la promoción y la prevención. Pues ahí tiene herramientas, y ojalá inclusive pongan otras, ojalá las amplíen, pero que este es un trabajo que hay que hacer por el bien de toda la ciudadanía. Bueno, y usted no le digo que se relajen estas últimas semanas y meses, porque lo que tiene es mucho que hacer en la recta final, dejando este tema de la infraestructura hospitalaria que verdaderamente la ciudad la necesita. Doctor Luis Gonzalo Morales, secretario de Salud de Bogotá, muchas gracias. Muchas gracias, Erika. Un saludo a todos los televidentes. Muy bien, y muchas gracias también a ustedes, como siempre, que nos acompañan noche tras noche en este Opina Bogotá, el espacio para el debate, para el análisis, para las entrevistas, para lo que usted necesita saber sobre nuestra ciudad y el país aquí, en el Canal Capital, que es el canal público de todos los bogotanos. Muchas gracias.